día, mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que les he dado clic a este video. El día de hoy tenemos un invitado especial, el cual es el pastor Gualberto Gascón. El día de hoy nos va a estar respondiendo una de las inquietudes que tienen algunas personas. De hecho, estaba platicando con unas amigas y ellas nos hicieron ese tipo de preguntas que la verdad muchas de ellas yo desconocía, pero el día de hoy el pastor viene a respondernos algunas de esas. Gracias. Gracias por la invitación y ojalá podamos ayudar a resolver algunas dudas, todo evidentemente de acuerdo a lo que dice la Biblia al respecto, ¿no? Sí, así es. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la pregunta número 1, el cual es, ¿qué son las limpias? ¿Qué son las limpias? Bueno, antes que nada yo quisiera establecer que todos los seres humanos estamos conformados por tres áreas que son muy importantes y que mucha gente desconoce, y es el espíritu, el alma y el cuerpo. Todos los seres humanos, sin excepción, estamos conformados por estas tres partes. El cuerpo obviamente pues es lo físico, el alma es el área de nuestro ser donde anidan las emociones, los sentimientos, y el espíritu es la parte que nos comunica con Dios o que Dios puso en nosotros, y es la parte que es eterna. El cuerpo obviamente cuando una persona muere, el cuerpo se corrompe al tiempo, se descompone, se desintegra, pero el espíritu sigue viviendo, el espíritu vive para siempre. Entonces esa parte espiritual que Dios puso en nosotros es la parte que busca experiencias espirituales. La mayoría de la gente busca siempre una conexión espiritual, porque Dios puso en nosotros esa condición. Y normalmente nuestro espíritu entiende que hay un poder superior, que hay algo superior con lo que tratamos de comunicarnos, y eso se ve a través de toda la historia, a través de las culturas. Gente que miraba la creación, miraba los volcanes, el cielo, las estrellas como algo superior, y la parte espiritual trataba de comunicarse con esa entidad, ¿no? Entonces en esa situación de querer comunicarnos con alguien, de tener una experiencia espiritual, es donde surge muchas veces la creencia, el engaño, la tradición. Y porque aparte de establecer esto, también hay que establecer otra cosa. Solamente hay dos fuentes de poder. Hablando en términos espirituales, solamente hay dos fuentes de poder. Una es Dios y la otra es Satanás. Y el diablo, a lo largo de la existencia de la humanidad, siempre ha querido imitar las cosas de Dios. Siempre ha querido presentar una versión de lo que Dios hace, ¿no? Entonces, a través del engaño, el diablo trata de mostrarle a la gente que hay cierto poder en él. Ahora, evidentemente que el diablo tiene un poder muy grande, pero es un poder que Dios le permite que él tenga y que no se compara con el poder de Dios. Entonces, en esa situación de imitación, el diablo engaña a la gente de manera que la gente piense que hay cierto poder en algunas prácticas, en algunas creencias, y mucho de eso lo vemos a través de cosas que la gente hace buscando un beneficio para el cuerpo, hablando de enfermedades o cosas así, pero que tiene un origen espiritual que no es el correcto. Por decir, cuando la gente practica una barrida, cuando la gente practica la limpieza o la limpia con un huevo, rituales que se hacen muchas veces al inicio de un año, cuando la gente trata de conocer el futuro, de predecir el futuro, todas esas cosas son de una cierta forma, son engaños que el diablo ha estado lanzando a la humanidad a través de los tiempos, y que le han funcionado porque la gente tiene un desconocimiento de lo que es la realidad. La Biblia dice que la gente o las naciones o los pueblos perecen, son destruidos o mueren por falta de conocimiento.
Y el conocimiento es precisamente saber que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios tiene poder y que su poder se puede manifestar en la persona que cree en Dios y no necesariamente tener que hacer otras cosas que van contra lo que Dios establece, ¿no? Entonces, es bien importante que la gente pueda entender la realidad del poder espiritual que existe tanto en Dios como en el diablo, porque obviamente la vida nos pone en dos partes, ¿no? Estamos en un lado o estamos en otro. Nadie puede decir, bueno, yo ni con Dios ni con el diablo. Desafortunadamente, por decirlo de alguna manera, no, porque no es desafortunadamente, sino que una persona no puede adoptar una posición neutral, ¿no? Jesús dijo en su palabra, el que no es conmigo es contra mí. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando nosotros no conocemos la realidad de Dios, la realidad de su palabra, de lo que Dios, de los beneficios que uno puede encontrar en Dios, va a ser muy, muy probable que nos vayamos a buscar solución a los problemas que tenemos, problemas espirituales, problemas de salud, cosas así, que vayamos a buscarlos en fuentes de poder que realmente existen, pero que no es el poder de Dios, ¿no? Y entonces, obviamente que practicar tales cosas tiene consecuencias. Por decir, Satanás se engaña a través de muchas cosas, ¿no? Donde la gente busca una respuesta. Por cuestiones generacionales me ha tocado conocer y saber casos de personas, incluso en mi familia, que consultaban a gente que hablaba con los muertos, eso se llama nigromancia, tratar de conocer el futuro a través de la consulta a los muertos. Gente que lee las cartas, gente que practica cierto tipo de hechicería, de brujería, gente que tiene, en mi barrio donde yo vivía había una señora, se llamaba Doña Zenaida, y era muy conocida porque hacía barridas o hacía limpias, ¿no? Y mucha gente acudía con ella porque pensaba que le habían hecho el mal de ojo, que traía malas vibras de otras personas, que la habían asustado, a gente que de repente tenía un susto, una impresión, por decir, que a lo mejor la iban a atropellar o que se cayó, o qué sé yo, una impresión muy fuerte, ¿no? Que nosotros le llamamos un susto. Y había gente que decía que por causa de esa impresión o ese susto no estaba comiendo bien, no estaba durmiendo bien o cosas así, lo cual es una perturbación hasta cierto punto natural, ¿no? Entonces la gente decía, voy con Doña Zenaida para que me cure de susto, o la traían a la casa. A mí me tocó ver que con el caso de mi abuela hizo eso 2 veces, la trajeron a la casa, la señora tomaba un manojo de hierbas y lo único que hacía era pegarle, por decirlo de alguna manera, azotar el cuerpo, obvio, suave, el cuerpo de la persona, y decía alguna especie de conjuro, ¿no? Entonces todas esas cosas, yo no voy a negar que funcionan, sí funcionan. ¿Por qué? Porque hay un poder oculto que se encarga de hacer que esas cosas funcionen, y es el poder que el diablo tiene sobre estas situaciones. Sí funcionan las barridas, la gente, cuando los bebés están llorando muy necios, decía, es que vino fulano ahorita de visita y lo maloreó, o le traía malas vibras y las agarró el niño, ¿no? Y la gente practica cosas como barrer con un huevo para encontrar cierta cura. Incluso la gente te dice, ok, después de la barrida el huevo lo tienes que poner en un vaso con agua, y si le pasa esto, significa esto, si le pasa lo otro, si el huevo se queda flotando, si se va al fondo, si se le hacen como manchitas rojas de sangre. O sea, todo eso la gente lo interpreta con un significado. Y yo no voy a decir que no funcionan, sí funcionan esas cosas porque hay un poder oculto detrás de todo eso, que es el poder del diablo sobre esas situaciones. ¿Para qué? Para que la gente quede cautivada por una situación que le funcionó y siga creyendo en eso, ¿sí me explico? Una ocasión estaba platicando yo con una persona que me dice, mira, te voy a preguntar algo. Yo estaba en el Chorrito, en el santuario de la Virgen del Chorrito, por una cuestión de trabajo, pero me tocó ver que llegó una mujer en silla de ruedas.
Ella llegó hasta donde estaba, no sé si sea alguna imagen, nunca he ido ahí, ni pretendo ir. No sé si había alguna imagen. El caso es que la mujer iba por un milagro, ¿ya? Y el hombre dice, a mí, yo lo vi, nadie me lo contó. Ella salió caminando, la mujer, salió caminando de ahí del santuario. Entonces me dice ella, me dice él, ¿quién le hizo el milagro? ¿La Virgen o Dios? Y entonces yo le dije, no fue ni Dios ni fue la Virgen. Es un milagro diabólico, porque los milagros de parte del diablo también existen, ¿sí? Porque el diablo, vuelvo a lo que decía al principio, tiene un poder que es grande y que Dios le permite que lo tenga. De hecho, la Biblia dice que el diablo engaña a la gente y engaña a las naciones. El libro Apocalipsis, creo que por ahí del capítulo 20-22 dice que Satanás engañó a las naciones o engaña a las naciones precisamente para que la gente no busque la verdad que es Dios, la verdad que es Jesús, y la gente sigue engañada en imitaciones de lo que Dios hace y que funcionan y que hacen que la gente se mantenga ahí, ¿no? Entonces yo le decía a ese hombre que me platicaba esto, le dije, imagínate el grado de cautividad que se pudo haber conseguido cuando esa mujer venga y le cuente a su familia que la Virgen le hizo un milagro, cuando los que estén a su alrededor lo sepan, y ahí se va extendiendo. Fíjate que una vecina que andaba en silla de ruedas y ahora camina, la Virgen fue, y todo eso, y eso va haciendo que la gente se vaya cautivando, porque la gente siempre va a buscar lo que funciona, lo que produce cierto bienestar, la gente lo va a seguir, y es por eso que estas cosas se han transmitido de generación en generación. ¿Por qué? Porque le funcionó a tus abuelos, entonces tus abuelos, tus papás lo hacen porque mis papás lo hacían, y se va transmitiendo generación en generación, ¿no? La abuela siempre va a dar el consejo a la nieta, el niño está necio, bárrelo con un huevo, ¿sí? Te está yendo mal, tienes que ir a que te hagan una limpia, y todas esas cosas, ¿no? La gente piensa muchas veces que está embrujada, y entonces va con alguien que le lea las cartas para ver qué le hicieron y quién fue y qué trabajo y cómo poder quitárselo encima. ¿Por qué? Porque son cosas que han funcionado y que se transmiten por generaciones y que se convierten en tradiciones y que tienen muchos años, que son milenarias, pero que vienen a ser un engaño de Satanás, ¿no? Entonces la Biblia es muy específica en cuanto a todas estas cosas, ¿no? Por decir, cuando Dios le dijo a su pueblo que lo iba a meter a una tierra que tenía preparada para ellos, Dios le dijo, alrededor de esta tierra hay naciones que practican estas cosas, que practican hechicería, que practican adivinación, que practican agoreros, hay agoreros, hay de todo eso, y yo no quiero que ustedes se vayan a mezclar con ellas, porque no quiero que vayan a caer en esas prácticas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque son cosas que a Dios no le agradan. La fuente de poder que uno puede buscar es el poder de Dios. O sea, la experiencia sobrenatural, que uno puede querer tener, uno la puede tener con Dios, ¿sí? Pero porque es una naturaleza del hombre buscar una experiencia sobrenatural, una experiencia espiritual, porque tenemos una parte espiritual, ¿no? Entonces Dios quería que su pueblo se mantuviera alejado de todas esas cosas. Entonces cuando Dios habla de esto, Éxodo 25, Dios le dice a su pueblo, miren, no vayan a practicar las cosas que practican ellos, ¿sí? No vayan a hacerse ídolos como ellos los hacen, no vayan a adorar imágenes como ellos las adoran, porque yo soy Dios, que soy celoso. Y cuando hablamos de que Dios es celoso, no hablamos en un sentido de los celos humanos, ¿no? que una persona puede experimentar, que porque le andan ganando a la novia o esto y lo otro, sino porque cuando Dios habla de que Él es un Dios celoso, Dios habla de que Él no quiere que nosotros le demos a alguien más lo que le pertenece a Él, ¿verdad? Entonces Dios dice, yo soy tu Dios, fuerte, celoso, y cuando alguien me aborrece, entonces el aborrecimiento que una persona me tiene hacia mí
le va a traer consecuencias a esa persona y a su segunda, tercera y cuarta generación. No porque Dios la vaya a agarrar contra las generaciones de esa persona. Ahora, sino porque es una consecuencia que se da como un efecto dominó. Porque, número uno, cuando Dios habla de que una persona lo aborrece, es simple y sencillamente cuando una persona decide darle la espalda a Dios y buscar solución a sus problemas o respuesta, qué sé yo, en otras fuentes, ¿no? Entonces, automáticamente cuando nosotros, o cuando una persona, nosotros no, cuando una persona le da la espalda a Dios o decide vivir sin Dios, pues se está aborreciendo, ¿no? Y ahí es cuando Dios dice, bueno, una persona me aborrece. Entonces, esa situación de aborrecimiento, por decirlo así, se va a hacer extensiva sobre la descendencia de esa persona. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tendemos a influenciar en nuestras generaciones. Por si un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor es muy vago o muy infantil, pero si yo tengo un equipo preferido de fútbol, vamos a suponer el que sea para no meternos en problemas, ¿verdad? Pero si yo tengo un equipo preferido de fútbol, lo más probable es que mi hijo tome la decisión de apoyar al mismo equipo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy influenciando. Y si eso se mantiene, entonces a lo mejor mi nieto también va a ser partidario del mismo equipo al que yo le voy. ¿Por qué? Porque pues el abuelo le va, mi papá le va, yo también, y así, ¿no? Entonces, en las cuestiones espirituales eso tiene mucha relevancia y es algo muy fuerte. Por eso Dios dice, si una persona me aborrece, yo voy a visitar su maldad, o sea, hasta la tercera y cuarta generación, porque Dios entiende que es algo que se va a hacer como una tradición. Por decir, a mí me bautizaron cuando yo era pequeño, ni cuenta me di. ¿Por qué me bautizaron? Bueno, porque a mi mamá la habían bautizado y porque a mi abuela también, y es algo que se venía continuando, ¿no? O sea, nunca hubo la cuestión en la familia de decir, bueno, y esto es correcto, lo que estamos haciendo es correcto, está bien delante de Dios, la Biblia lo marca, o que simplemente se hizo porque alguien lo empezó a hacer en la familia y se continuó, ¿verdad? Entonces, a eso Dios se refiere cuando Él dice que va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque si una persona está practicando todas estas cosas de las barridas, las limpiezas de huevo, que curarme el mal de ojo, todas estas que son creencias y son tradiciones, si una persona lo practica es muy probable que sus hijos lo hagan. Y es como en estos días, yo me empecé a fijar que en estos días yo miraba a una mujer embarazada y miraba que traía un segurito así en la pancita, ¿no? O en la ropa, mejor dicho. Y luego miraba a otra mujer embarazada y también. Y de repente todas las mujeres embarazadas que veo traen un seguro en la ropa. Y un día le pregunté a una, así que era más o menos conocida, le digo, ¿por qué el seguro ahí? ¿O por qué todas las mujeres se ponen el seguro ahí, va, en el vientre, las mujeres embarazadas, en la ropa? Y me contestó la muchacha, es para que el bebé se agarre bien. Y yo dije, bueno, pero en realidad el bebé no se va a agarrar del seguro, o sea, él está creciendo en la matriz, dentro de la placenta, o sea, simplemente es una creencia, alguien lo creyó, no sé en qué sentido, a qué se refiere a que el bebé se agarre, no sé, que no vaya a sufrir un aborto, no sé, pero todo el mundo lo hace, y yo te aseguro que al final habrá una chica que esté embarazada y que traiga el seguro en la ropa y te diga, es que todas lo hacen, ¿verdad? Porque es algo que es una de las maneras más sutiles en que el diablo engaña a la gente, ¿no? Con creencias, con cosas que sí funcionan porque funcionan por el poder del diablo, pero que la gente considera que, bueno, pues es bueno porque me sirvió, ¿no? Barrí al niño y dejó de llorar. Me fui a barrer yo y me empezó a ir mejor y cosas así, ¿no? Pero es algo tan sencillo o sea, cosas que se hacen, pero que no necesariamente son cosas que Dios aprueba. ¿Por qué? Porque la única fuente de poder que realmente produce un beneficio a la persona es el poder de Dios. A través de la oración, sin tener que andarse barriendo ni haciendo nada, a través de la oración
Dios puede operar en nuestra vida para que nuestra vida mejore, ¿no? Entonces, haciendo un poco de resumen, el diablo engaña a la gente a través de todas estas creencias que sí funcionan y que tienen cierta respuesta benéfica y que hacen que la gente se quede cautivada en eso, ¿no? Pues me está funcionando, no. Aparte que nosotros los seres humanos somos muy así, no somos muy dados a los cambios, ¿no? O sea, lo vemos en nuestra vida, ¿no? Tengo 15 años en este trabajo, pues ¿para qué busco otro si aquí estoy a gusto? A lo mejor podríamos encontrar un trabajo mejor, con mejores prestaciones, mejor ingreso, pero pues aquí estamos bien. Como que preferimos la seguridad de lo que conocemos, ¿no? Al riesgo de aventurarnos en algo o conocer algo diferente. Y eso lo llevamos al terreno espiritual, ¿no? Estamos a gusto, estamos bien, pues me siento mal, me paso una rama de albahaca por la cabeza y se me quita el dolor, cosas así. Pues la señora que me leyó las cartas, lo que me dijo ella, sí fue cierto. Y entonces la gente se queda así y no se da cuenta que hay una verdad, que es una verdad absoluta, que es la verdad de Dios, y que esa verdad nos trae una libertad en todos los aspectos. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿sí? Y la libertad que Dios ofrece a través de Jesucristo es una libertad en todos los aspectos, en la vida moral, en la vida espiritual, en lo material, en lo físico, en la salud, o sea, en todas las áreas de la vida, sin tener que hacer cosas que van en contra de lo que Dios establece y que también obviamente representan un costo, ¿no? Entonces, el punto aquí es ¿no? La verdad absoluta en la vida está en Dios, en su palabra, en lo que Dios establece. De ahí en fuera todo lo demás son cosas que son contrarias a Dios y que evidentemente tienen una consecuencia sobre lo que nosotros hagamos. O sea, hay una dimensión espiritual que la gran mayoría de la gente no conoce o no sabe, o simplemente no le interesa mucho, ¿no? Nosotros vivimos en un plano natural, vemos lo que es natural, vemos lo que es tangible, pero todo lo que sucede en lo natural tiene un origen en lo espiritual, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos practicando cosas en lo natural que tienen un origen espiritual oculto, estamos abriendo accesos en nuestra vida para que el diablo pueda venir y operar en nuestra vida sin que nosotros lo podamos defender, ¿sí? Al final de cuentas, practicar cosas que van contra lo que Dios establece trae consecuencias, ¿sí? Trae consecuencias y son consecuencias que muchas veces van a ser irreversibles o consecuencias, por decir, hace poco me platicaban de una mujer que practicaba mucho la brujería de una manera continua y por mucho tiempo. Era como quien dice su oficio y me estaban contando que cuando esa mujer murió y cuando murió y estaba ahí en el ataúd, lo tuvieron que cerrar porque al poco tiempo de que inició el funeral empezó a descomponerse el cuerpo muy rápido, empezó a oler muy feo, e incluso la gente dice que ya cuando ya cerraba el ataúd y todo, había como bichos, como insectos adentro de la caja, y la gente estaba bien asustada y no se explicaban qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces es una consecuencia de lo que la mujer practicó durante toda su vida, ¿no? El cuerpo se corrompió de una manera muy, muy rápida por una cuestión diabólica. Entonces pareciera que no sucede nada, pero sí sucede. Pareciera que practicar este tipo de cosas nos benefician y sucede algo lo que uno está esperando, ¿no? Pero todo tiene una consecuencia. Al final de cuentas todo tiene una consecuencia, y esta consecuencia pues viene siendo en la vida eterna, ¿no? El estar separados de Dios, porque volviendo a lo que decía yo al principio, el cuerpo muere, nuestro cuerpo tiene un momento de caducidad aquí en la tierra, el cuerpo muere, pero el espíritu es eterno, y el espíritu va a pasar
ahora sí que toda la eternidad o en la presencia de Dios o en un lugar alejado de Dios, y ahí es donde se viene a manifestar la consecuencia de lo que uno vivió, o sea, lo que uno hizo durante toda su vida, en lo que uno creyó, en lo que uno estaba practicando, todas esas cosas, lo que parece que es bueno, ¿no? Pero que al final la Biblia dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, que está bien esto, pero su final son caminos de muerte, ¿no? Y yendo un poco más hacia allá, en vez de caminos podríamos ir, hay conductas, hay creencias, hay tradiciones que al hombre le parecen buenas, le parecen correctas, pero su final son caminos de muerte. Yo veo un patrón en todos esos, y es que todos buscan una solución temporaria, pero nunca se van a algo eterno. Exacto. Porque, por ejemplo, lo de las limpias puede ser que te funcione por lo que mencionaba, de que el diablo tiene poder y lo permite y te beneficia de cierta manera, pero a la misma vez tú solo te estás condenando a una vida eterna, lejos de Dios. Entonces, son esas cosas. Exacto, porque como decíamos hace rato, solamente hay dos bandos y dos fuentes de poder: el poder de Dios, el poder de Satanás, el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Entonces no hay muchas opciones para el ser humano, y uno no puede decir, Dios, ¿por qué no nos diste más opciones? Porque en realidad el propósito de Dios, el anhelo de Dios es que estemos con Él, ¿sí? Es que estemos con Él, que seamos su pueblo. Dios dice en su palabra que Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Eso habla de una interacción, una sinergia entre Dios y nosotros. Sí. Mucha gente tiene la idea de que Dios es un Dios distante, está en el tercer cielo, y nosotros acá pues, nos hacemos garras con nuestro mundo y a ver cómo nos va, ¿no? Pero no, o sea, la realidad es que Dios está en todas partes, y Dios desea estar en medio de nosotros, ayudarnos cuando tengamos algún problema, bendecir nuestra vida, porque Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios que ama. Entonces, pero dentro de ese amor, y esto es algo muy lindo que ojalá todos lo pudiéramos entender, el amor, dice la Biblia que el amor no busca lo suyo. O sea, el amor busca el bienestar de la otra persona, ¿no? El amor no busca, no es egoísta. Entonces, cuando hablamos de que el amor busca el bienestar de otra persona, o que la otra persona esté a gusto, eso es precisamente lo que Dios hace, lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. La razón principal por la que Dios nos creó a nosotros fue por amor, no por otra cosa. Pero en ese amor que Dios manifestó al crearte a ti, al crearme a mí, al crear a cualquier persona de este mundo, Dios puso dentro de nosotros algo que se llama albedrío. ¿Qué es el albedrío? El albedrío es la libertad de decidir que tiene cada persona para decidir, pero la definición correcta de albedrío es la libertad para decidir de una manera razonable y reflexiva. Eso es el verdadero significado de albedrío. El albedrío no es hacer lo que nos dé la gana. Podemos hacerlo porque Dios nos dejó a nosotros decidir, ¿sí? Pero tener libre albedrío es tomar decisiones de una manera reflexiva, o sea, meditando si la decisión que vamos a tomar nosotros va a ser beneficiosa para nosotros, ¿verdad? Pablo escribe en el libro de Corintios y dice: todo me es permitido, pero no todo me conviene, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer todo lo que me dé la gana, ¿sí? Por decirlo de una manera más llana. Puedo hacer lo que me dé la gana, sí, pero no todo lo que yo haga me va a traer un beneficio, ¿no? Entonces, el amor de Dios es tan grande que Él nos deja decidir a nosotros, ¿sí? Y Dios no puede decir: yo quisiera que estés conmigo, yo quisiera que estés conmigo, yo quisiera que estés a mi lado, yo quisiera ayudarte en la vida y evitarte muchos problemas, ¿sí? Pero al final de cuentas la decisión tú la tomas, ¿no? Eso es amor, eso es verdadero amor. Porque si Dios fuera un tirano, si Dios fuera, evidentemente que Él es el creador de todas las cosas, del universo y de nosotros, ¿sí? Pero aún como creador, como diseñador de todo, Dios no es un Dios autoritario que diga: bueno, yo los hice y van a hacer lo que yo diga.
yo los formé y todos van a andar derechitos adorándome a mí, confiando en mí, creyendo en mí. No, porque Dios nos deja a nosotros decidir, ¿verdad? Si Dios fuera así, todos seríamos cristianos, todos estaríamos con Él y no andaríamos con estos conflictos, ¿no? De que si me bajo o no me bajo, si esto es bueno o no. Porque estaríamos alineados directamente a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha determinado. Pero Dios en su amor nos deja al mundo que decida, y la gente que decide estar con Él, pues nos acercamos. La gente que decide estar en contra, pues se va a buscar su beneficio, su satisfacción, sus respuestas en todo el engaño, todas las cosas que el diablo ha ido creando a lo largo de la historia para seducir, para engañar y sobre todo para cautivar a la humanidad. Por eso tenemos tantas creencias, religiones, doctrinas, tradiciones, ¿sí?, que ofrecen una cierta respuesta a la necesidad espiritual de la persona, pero como tú lo decías, es una respuesta temporal. Porque por decir, volviendo al tema y la agarré ya con las barridas del huevo, ¿no? Pero ¿cuántas veces la gente se barre con un huevo en su vida? ¿Por qué? Porque no es una sola vez y ya. Son respuestas temporales, son satisfacciones temporales que hacen que la gente esté otra vez en esa misma situación o en esa misma cautividad. Le había mandado otros temas, tío, no me acuerdo. ¿Ya terminó? Ok, me habías comentado también acerca de las runas, todo lo que me habías comentado, por decir, las runas. Hay dos tipos de runas. Para empezar, la palabra runa sí significa secreto, ¿ok? Entonces, antiguamente, desde el siglo, creo que por ahí del siglo 4 o 5, hasta más o menos el 15 o el 17, fue una manera de comunicación entre los pueblos germánicos o las tribus germánicas de Europa. Porque en estos tiempos, en estos siglos en que yo te estoy hablando, no existían los países como hoy existen, ¿no? Hoy vemos que Europa está dividida en países, naciones: Finlandia, Dinamarca, Noruega, Alemania, todo eso. Pero en aquellos tiempos eran tribus, ni siquiera eran reinos, ¿no? Eran tribus. Entonces, las tribus del norte de Europa se les conocía como tribus germánicas, ¿verdad? que son lo que sería Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, parte de Alemania. Entonces ellos desarrollaron un alfabeto que estaba compuesto por 24 caracteres, que eran precisamente las runas. Pero las runas, aparte de tener un propósito de escritura, tenían un significado mágico, un significado oculto. De hecho, la palabra runa, como te digo, significa secreto, ¿no? Entonces, las runas llegaron a utilizarse para tratar de predecir el futuro o para ayudar a la gente a tomar decisiones. Ahora, una de las cosas que la gente busca mucho es precisamente conocer el futuro, ¿sí? Conocer el futuro a través de la lectura de cartas, a través de la magia, a través de la adivinación. Las runas es uno de los métodos que la gente usa. ¿Por qué? Porque las runas actualmente, las letras se pueden construir o se les puede dar forma con madera, con piedra, qué sé yo. Y uno de los métodos de utilizar las runas es lanzarlas y luego viene a interpretar la forma en que quedaron, ¿no? La forma en que quedaron esparcidas las letras y todo eso, ¿no? Son métodos de adivinación. Okay. Cosas que la Biblia prohíbe también. Dios prohíbe la adivinación. ¿Por qué? Porque cuando el hombre quiere conocer el futuro es porque el hombre quiere controlar el futuro, ¿sí? No es un propósito correcto, ¿no? del hombre querer controlar el futuro. O sea, el hombre quiere controlar el futuro, por eso lo quiere conocer, ¿sí? Y la Biblia dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Entonces, un ejemplo, ¿no? Si tú dices, bueno, yo quiero saber qué me va a pasar de aquí a 5 años, ¿no?
habría que ver por qué quieres saber, ¿sí? Si tu vida está en Dios y tu futuro está en Dios, yo te puedo asegurar que tu futuro va a ser un futuro exitoso, bendecido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en el libro del profeta Jeremías, Dios dice, yo sé los pensamientos, ¿sí?, que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, para darte un fin, para darte un propósito y una esperanza, ¿sí? O sea, eso a mí me hace entender que si mi vida está en Dios, pues a mí no me preocupa mucho mañana, ni pasado, ni el año próximo, porque si estoy con Dios, si Él está conmigo, me va a ir bien, porque la Biblia dice que Él tiene pensamientos buenos para mí. Entonces, la gente quiere conocer el futuro para controlar los acontecimientos, ¿sí? Bueno, yo veo que te van a correr del trabajo, pues entonces voy a hacer algo para que no me corran, ¿no? Y cosas así. Entonces Dios por eso no le gusta que la gente practique la adivinación, porque aparte que que viene, la gente cuando se mete en cuestiones de adivinación, la gente se mete en las cosas que el diablo controla, ¿sí? En las cosas que el diablo controla. Entonces, volvemos a tocar el punto del engaño. Hay que recordar que Satanás es un engañador, engaña a las personas, ¿no? Les hace creer que lo malo es bueno. Entonces, la gente que se mete a practicar, a tratar de adivinar el futuro, está yendo contra lo que Dios establece en su palabra. Entonces, las runas forman parte de eso, tanto ibéricas, obviamente se le llama runas ibéricas porque son diferentes a las nórdicas, porque te estoy hablando de dos regiones de Europa totalmente diferentes. Las runas ibéricas, estamos hablando de lo que hoy compondría España, Francia y Portugal, 3 países, ¿no? Que volviendo a la antigüedad eran tribus, ¿sí?, que tenían una manera de comunicarse y de tratar de conocer el futuro. Las runas nórdicas, pues te estoy hablando de las tribus germánicas que estaban en el norte de Europa, y el significado es exactamente lo mismo. Incluso hoy tú te vas a encontrar libros que hablan de las runas, que te dicen cómo lanzarlas, cómo interpretarlas, cuál es el significado de cada letra. La primera letra del alfabeto nórdico, de la primera runa del alfabético, significa fuego, ¿verdad? Y todo tiene un sentido espiritual oculto. Entonces, puede parecer muy atractivo, porque hace días platicaba yo con mis hijos y yo les decía que cuando uno no conoce las cosas, te parece así como que atractivo meterte en esos asuntos como para que la gente te admire. Yo en mi tiempo de joven y de loco, yo usaba mucho playeras con mucha grafía satánica, dibujos y cosas así, ¿no? Y pentagramas y cosas así, nada más por ponérmelas porque yo me imaginaba que cuando mis amigos me vieran con esa playera así, me iban así como que a tener respeto, ¿no? Y hace un tiempo estaba platicando con un primo de esa época y me dice, no, ¿sabes qué, primo? Mi respeto para ti, porque yo me acuerdo cuando andabas ahí con tus playeras satánicas y ahora eres pastor, ¿no? Entonces, porque como que lo oculto siempre va a traer una atracción. Eso es una realidad. Las cosas ocultas siempre como que van a traer una atracción. Yo en algún momento de mi vida tenía una pulsera con una placa donde estaban las runas nórdicas. Yo la traía porque la vi y me pareció, me llamó la atención, los signos y los símbolos, ¿no? Voy a decir algo que les va a caer mal, pero mucho tiene que ver el cine, ¿no? De repente vemos una película que toca el tema y como que, pero como para estar en onda, ¿no? Con la película, con lo que se está hablando, entonces yo tenía esa pulsera, pero luego me empezó a llamar la atención. Vuelvo al punto, o vuelvo a lo que decía hace rato. La gente se pierde porque no conoce las cosas, ¿sí? Y el no conocer las cosas, el no saber, no nos exime de las consecuencias de lo que hacemos, ¿sí? Por decir, si yo voy y le meto el dedo al contacto del enchufe, ¿verdad?, me da una descarga y es posible que me muera, ¿sí? O a lo mejor quedo vivo, pero quedo todo así, ¿verdad? Desde que yo no sabía que me podía pasar eso, ok,
pero el que no supiera, la corriente no va a decir, es que él no sabe, no le voy a hacer nada, o sea, me va a pasar lo que no. Entonces, es lo mismo en las cosas espirituales, ¿no? El no saber no nos libra de las consecuencias. Ese es el punto, es lo que yo quisiera dejar en claro hoy para quien va a ver esto, porque hay veces que la gente piensa que no hay consecuencias o ni se imagina lo que le puede suceder después. Y un brujo, un adivino, un hechicero, el que lee las cartas, no te va a decir, bueno, yo te voy a hacer esto, pero te va a ir mal de repente porque estas cosas son del diablo. No te va a decir eso, no te va a decir la realidad, ¿verdad? Entonces, todo tiene sus consecuencias, ¿no? Y por eso es importante investigar. Vuelvo al punto, porque yo tenía la pulsera y de pronto dije, ok, pero ¿qué son las runas? O sea, el alfabeto nórdico, si fuera el alfabeto nórdico, sería una forma de escritura hoy, ¿no? Entonces empecé a investigar y me di cuenta del ocultismo que está encerrado dentro de las runas, de todo lo que puede suceder. Y obviamente pues me deshice la pulsera. Otra ocasión, a mí me gustan mucho las pulseras, los collares, ¿no? Una ocasión andaba por ahí en la plaza y estaba un puesto con los collares y pulseras y todo. Y fui y me llamó mucho la atención un collar que tenía un pendiente negro. Y estuve a punto de comprarlo. Estaba a punto de comprarlo, pero de momento, pues yo creo que fue Dios a través del Espíritu Santo. Y le digo al vendedor, oye, pero veo que tienes el mismo diseño, pero en diferentes colores. ¿Por qué? Dijo, es que son piedras, son cuarzos. Le digo, ok. Le digo, ¿y por qué colores? Dijo, es que cada uno tiene un significado. Y le en verdad, dijo, sí. Y sacó un librito y me dijo, mira, el negro es para esto y para que te aleje las malas vibras y esto y lo otro. Muchas gracias. No quiero nada. ¿Por qué? Porque uno se puede meter en problemas sin saberlo, ¿no? Hace muchos años también una cuñada mía compró un collar con un calendario azteca, la piedra del sol, la famosa piedra del sol, ¿no? Y yo le dije, hey, pero no compres eso, porque eso no es de Dios. Y mi amiga me dijo, no, yo ni creo en eso, ¿no? Yo ni creo en eso. Y se lo puso y para colmo, ¿no? Esa noche fuimos a un servicio y entonces cuando estábamos ahí, a través de una persona Dios le habló, le dijo, yo no quiero que traigas esto porque esto no es bueno para ti. Entonces, tiene uno que investigar, tiene uno que conocer, tiene uno que preguntar. Si uno no sabe, tiene que buscar el significado de las cosas, porque muchas veces parte de los engaños del diablo es precisamente presentar las cosas como si fueran buenas, ¿no? Es un dibujo, no tiene nada de malo, se mira bonito, qué sé yo. Y muchas veces cuando uno se hace portador de estas cosas, uno de alguna manera está diciendo, bueno, pues yo estoy en este bando, ¿no? Yo estoy en este grupo. Es como como la identificación, ¿no? Como ciertos grupos de la sociedad que se caracterizan por cierta vestimenta, entonces se están identificando como parte de ese grupo, ¿no? Me he visto así porque soy como ellos, ¿no? Me he visto así porque pertenezco a este grupo, ¿no? Entonces tenemos variedad, catalogamos a la persona por la manera en que se viste, pertenecen a un grupo por la manera en que se visten, entonces en lo espiritual también sucede, ¿no? Así como si ves a alguien que va caminando con su Biblia en la mano, ¿no? Pues es hermano, va para la iglesia, ¿no? Entonces en lo espiritual también uno se introduce dentro de un grupo, ¿verdad? Se pasa a formar parte dentro de un grupo por causa de lo que usa, de lo que se pone, de lo que cree, de lo que practica, y todo esto son cosas que parecen cosas normales, sencillas, o pareciera exageración pensar en que tienen un significado oculto, pero la gran mayoría de lo que uno practica, o de lo que uno hace, o de lo que parece que es bueno, tiene un significado oculto que uno tiene que conocer. Ya que uno conoce, pues ahí uno ya toma la decisión. Si lo sigue haciendo, no lo hace, ¿no? Pero sí es bien importante conocer las cosas. Sí, de hecho, yo me acuerdo una vez donde estaba, bueno, pero eso fue muy personal.
donde estaba muy de moda ponerse pulseras en los tobillos. Y pues honestamente se ve bien padre, ¿no? Y bien padre. Y creo que una vez en la de yo me la puse y después dije, bueno, pero ¿de dónde salió eso? Y me puse a investigar. Y resulta que eso era una manera de identificar a las personas que eran prostitutas. Exacto. Y era de, wow, no sabía. Y ya de ahí pues ya decidí, pero hubo un conocimiento previo. Exacto. Que sí, que o sea, me empecé a investigar y me impresionó que una simple pulsera en el tobillo tuviera tanto significado. Así es. Y después fue que, ok, pues ya no la voy a usar porque no tiene un buen significado. Exacto. Pero hay tanta verdad en eso, porque o sea, a veces podemos hacer cosas porque se ve bien, porque se ve padre, porque está de moda. Porque es moda. Pero hay un trasfondo espiritual en esas cosas. Sí. Y es donde uno tiene que estar muy, muy, muy alerta, porque vuelvo al punto, o sea, hacemos cosas naturales que tienen repercusión en lo espiritual, y el diablo, conforme los tiempos pasan, los engaños son más fuertes y están por todos lados. Yo me acuerdo en mis tiempos, no estoy viejo obviamente, pero en mis tiempos, la gente sabía que en cierta colonia había una persona que leía las cartas, que echaba las cartas, ¿no? O que te podía decir si te habían embrujado, cosas. Pero ¿por qué? Porque alguien fue y platicó, y así se fue corriendo la voz. Okay. Hoy vemos los anuncios en todos lados, en la televisión, en el radio, en las redes, y vemos hasta las ofertas, ¿no? El primer consulta del tarot es gratis, ¿no? Y ahí va la gente, ¿no? Pues es gratis, al fin que es gratis. Y todo, entonces los engaños están más a la vista, y ya casi la gente está a un paso de caer en esas cosas, ¿no? Y mucha gente sigue cayendo precisamente por la falta de conocimiento, porque la gente... porque es algo pues, que todo el mundo ha hecho, que mi familia ha hecho, mis antepasados, mi abuela, mi mamá, y ahorita pues es gratis, ¿verdad? La primera consulta es gratis, cosas como el abogado, ¿no? Entonces, hoy más que nunca es muy importante que la gente conozca la realidad de las cosas. Nosotros cuando le hablamos de las cosas de Dios a una persona, cuando le hablamos del Evangelio, cuando le hablamos de Jesús a una persona, nosotros le decimos, mira, pues simplemente nosotros te platicamos las cosas, ¿verdad? Ahora sí que prueba con Jesús. Si no te gusta, pues lo regresas y ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando la gente le da la oportunidad a Dios trabaja en la vida de la persona, y de una manera convincente, que la gente realmente dice, bueno, realmente Dios existe, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios transforma esto, ¿no? Tal es nuestra seguridad que por eso, como si fuéramos vendedores, le decimos a la persona, pruébalo, si no me lo regresas, ¿verdad? Me lo puedes devolver, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros decimos la realidad, ¿sí? Nosotros le decimos la realidad a las personas. O sea, yo le digo a una persona, mira, yo no te voy a garantizar que si tú conoces a Jesús, las cosas, tus problemas se van a acabar, porque no es así. O sea, Él es Salvador, no es mago, ¿verdad? Es nuestro Salvador, es el que nos perdona, pero no hace magia. O sea, si vienes a Jesús endeudado, cuando termines de hablar con Él, vas a seguir endeudado, ¿sí? No crees que se borró la deuda. No, sí, yo te digo la realidad, y ya es tu decisión si aceptas el cambio o te quedas como estás, ¿sí? Pero vuelvo a lo que decía hace rato. O sea, el brujo no te va a decir que te están metiendo más problemas. El brujo no te va a decir que no te va a hacer, el trabajo que alguien te hizo no te lo va a quitar, al contrario, va a ser peor. O sea, el adivino no te va a decir, oye, nos estamos metiendo en problemas porque a Dios no le agrada esto. No te va a decir la realidad de las cosas, ¿no? Es más, ni siquiera va a estar ahí cuando tú empieces a sufrir las consecuencias de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, lo más importante hoy es conocer la verdad y ser libres a través de la verdad, que es Jesús y su palabra. Okay. ¿Sí? Sí. Y ya después le ponemos lo demás, o sea, porque luego también decían de astrología y el efecto Mandela. Esas son puras, yo creo que ven en las películas. Eso.
Entonces, ¿usted dice que en otro o después? Sí, si quieres la otra semana, pues no sé, el lunes o el martes ya tenemos el resto. Okay. Sí, Quisiera orar, tío, por los muchachos que están viendo este. sí, vamos a orar. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos, sí, vamos a orar. Okay. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad, Dios, de poder hablar esta palabra, Señor, y poder contribuir para traer luz en medio de la oscuridad. Desconocer las cosas, no saber las cosas, Dios, provoca destrucción en nuestra vida y sobre todo nos hace vivir en oscuridad. Y esa oscuridad, Dios mío, normalmente se traduce en pecado, en muerte, pero tu palabra dice que Jesús vino para traer luz en medio de las tinieblas y que la luz de Jesús resplandece en nosotros y ya no andaremos en tinieblas, sino que andaremos en la luz admirable de Jesucristo. Oramos por los jóvenes, por todas las personas que tengan esta confusión, que hayan practicado, Dios, estas cosas, conscientes, Señor, de que tu palabra nos dice que si nos arrepentimos, Dios, de todo corazón y renunciamos a seguir practicando estas cosas que no te agradan, tú nos vas a perdonar, tú vas a hacer como si nada hubiera pasado y nos dará la oportunidad de empezar de nuevo. Hoy, Dios mío, oramos por todos aquellos que hoy se arrepienten de haber practicado estas cosas que pertenecen a Satanás, el ocultismo, Señor, la hechicería, la barrida, la adivinación, todas esas cosas que alguien haya practicado y que hoy, a la luz de lo que hemos hablado, ha reconocido que estaba haciendo cosas equivocadas. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Dios mío, aquel que tome la decisión de renunciar a estas cosas, escucha sus palabras, escucha su oración, escucha a Dios esa renuncia que está haciendo y dale la oportunidad de empezar a vivir una nueva vida, una nueva distinta, Dios, contigo a su lado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, sí. Muchísimas gracias, tío, por estar aquí. No, hombre, ya sabes, todo lo que sea para poder ayudar, con mucho gusto.